Y vamos a leer, hermanos, para retomar un poco el contexto del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor. Aprender de tu palabra, ser alimentados por ella. Sea tu Espíritu Santo, Señor, bendiciéndonos con esta palabra, haciendo el efecto en nuestros corazones. Confiamos, Señor, que tu obra que has comenzado en cada uno de nosotros se perfeccionará hasta el día de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, bendíceles, como de la misma manera a todos aquellos pequeñitos que se encuentran en los salones, Señor. No permitas que salgamos de este lugar de la misma manera en que llegamos, sino que salgamos, Señor, alimentados, llenos de tu palabra y con una convicción de llevar a cabo la práctica que se espera de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La semana pasada estuvimos aprendiendo las características de los falsos ministros. Tal como lo vimos en los primeros 7 versículos, aprendimos que los falsos ministros carecen de integridad, compasión y que son orgullosos y obstinados. Después de Jesús describir a este tipo de falso ministro, como lo leímos en los versículos que continúan, nuestro Señor Jesucristo continúa su exhortación, pero ahora esta exhortación es directamente para que los discípulos no sean como los falsos ministros que acaba de describir. En realidad, hermanos, a lo largo de toda la Escritura nosotros podemos ver ese contraste de los que son hijos de Dios y los que no lo son. De hecho, fue precisamente la temática de la cual aprendimos el miércoles pasado. Si tienen la oportunidad, hermano, hermana, vengan. Los miércoles tenemos estudio bíblico, como ya se mencionó durante los anuncios. Estamos aprendiendo las cartas de Juan. Pero la temática del miércoles, hermanos, fue la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En este mundo, hermanos, no existe tal cosa como una persona huérfana espiritualmente. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y en ambos se muestra una característica específica que es muy contraria a la del otro. En este caso, lo que estamos viendo es que Jesús resalta la diferencia, pero en el contexto de liderazgo. Ya aprendimos la descripción que nuestro Señor presenta sobre los falsos ministros. Ahora, en esta exhortación a sus discípulos, en conjunto con la propia exhortación, nos está proveyendo una descripción de lo que son los verdaderos discípulos o verdaderos líderes de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos, hermanos, de los cuales nos vamos a enfocar en esta oportunidad, que son los versos del 8 al versículo 12, vemos primordialmente 3 instrucciones específicas para cada uno de nosotros, hermanos, a la luz de lo que aprendimos la semana pasada. Una vez que vemos estas 3 instrucciones, nuestro Señor Jesucristo hace un llamado a lo que tiene que ver con la humildad. Estaremos viendo, hermanos, estas 3 instrucciones y el llamado final por parte de nuestro Señor Jesucristo de una manera detallada. Comencemos viendo la primera instrucción que vemos en el versículo 8, que dice la palabra de nuestro Dios: pero vosotros, ahora ya está dirigiendo su atención a los discípulos, no queráis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Textos como estos y muchos otros, hermanos, resaltan la importancia de una correcta interpretación en los textos bíblicos. A primera vista, nuestro Señor Jesús está prohibiendo que se dirijan los discípulos o incluso nosotros hacia cualquier persona con el título de maestro. Pero si ese fuese el caso, entonces nos encontramos con una gran contradicción, pues nuestro mismo Señor Jesucristo fue el que instituyó pastores maestros. Efesios 4:11 nos enseña, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto, queridos hermanos, es una instrucción o una institución directamente por parte de nuestro Señor Jesucristo. Fue Cristo el que instituyó a los apóstoles y a los profetas, que son el fundamento sobre el cual nosotros continuamos sobre edificando, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Comúnmente la gente separa estos títulos al final, mostrando que son los 5 ministerios, hermanos, pero en realidad cuando estudiamos en el texto el idioma original en el que fue escrito, pastores y maestros es una función. Y esto va de acuerdo con las propias instrucciones o requisitos que vemos en las cartas pastorales, porque uno no puede ser pastor si no es un maestro, porque la palabra de Dios nos enseña que tal persona debe de ser apto para enseñar. Entonces, aparentemente entonces, hermanos, Jesús, aquí hay una contradicción si nosotros tomamos las palabras de las cuales aprendemos el día de hoy en Mateo 23:8 de una manera literal, porque ahora aparentemente se nos está prohibiendo que nos dirijamos hacia cualquier persona con un título que mismo Jesús instituyó. Pero eso para nada es el caso, hermanos. Lo que debemos de resaltar aquí es el contexto de lo que ya aprendimos la semana pasada. Aprendimos, hermanos, que a estos falsos ministros, estos fariseos y escribas, les encantaba sobresalir con los demás. Les encantaba tomar autoridad sobre los demás, les encantaban los títulos elevados, les encantaban las primeras posiciones. Incluso aprendimos la semana pasada que en el contexto cultural la connotación de la palabra rabí, que significa maestro, tiene más que ver con una connotación de supremo, excelencia y grandioso y títulos similares. Es en ese contexto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está instruyendo que nadie llame a una persona con este título. Es decir, cualquier persona que intente tomar una posición de autoridad sobre los demás de tal manera que se enseñoree sobre tales personas, es la instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo que no lo hagamos. Porque, queridos hermanos, el único supremo rabí en esta congregación y en cada verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo es solamente Cristo. Solamente Cristo, hermanos, es la fuente de la verdad. Solamente Cristo es la fuente de la sabiduría. La función de nosotros, pastores, maestros o predicadores, es simplemente compartir un mensaje ya entregado, hermanos. Ningún maestro, ningún predicador, hermanos, va a traer un mensaje que ha hecho completamente por sí solo. En realidad, hermanos, lo único que nosotros hacemos es estudiar y desglosar la verdad de una manera que pueda ser más fácil de digerir. El pastor John MacArthur, me gusta cómo compartió esta frase referente a esto, pero él dice: yo solo soy el mesero que sirve el banquete, el chef es Dios. Dios, hermanos, ha preparado el banquete. Y lo que los predicadores hacemos es solamente como meseros traer el banquete que nuestro Dios ha preparado. En ese contexto, hermanos, ninguna persona, incluyendo las personas que nos paramos detrás de este púlpito, tenemos absolutamente, hermanos, ningún señorío sobre la congregación. ¿Qué es lo que Jesús viene atacando, como lo aprendimos la semana pasada? Estas personas sí querían cargar ese título para enseñorearse sobre la congregación y hacer lo que ellos querían. La instrucción aquí es que Jesús le dice a sus discípulos: los fariseos y los escribas lo hacen, pero ustedes no. Pero vosotros, dice el versículo 8, no queráis que os llamen rabí, que os llamen excelente, que os llamen gran maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
El hecho de que Jesucristo enfatiza todos vosotros sois hermanos, nos está dando a entender, hermanos, que dentro de la iglesia de Dios existimos personas con diferentes responsabilidades y funciones, pero no hay una persona por encima de la otra, hermanos. No existe tal cosa en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Jesús está atacando y lo que Jesús instruye a sus discípulos que no se reflejase en ellos. Así pasamos a la segunda instrucción que vemos en el versículo 9, donde ahora Jesús les dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. De la misma manera podríamos malinterpretar este texto, aplicarlo de una manera literal, que Jesús nos está prohibiendo que incluso llamemos Padre a la persona que nos engendró. Pero eso para nada es el caso. No perdamos de vista el contexto. Jesús acaba de reprender a los falsos ministros y claramente nos está hablando en un contexto espiritual en esta instrucción que nosotros podemos ver. De la misma manera, hermanos, este título que se usaba comúnmente indica una posición espiritual superior, o nota, hermanos, que incluso sugiere ser la fuente de vida espiritual de alguien. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos, porque estoy seguro que posiblemente muchos de nosotros en el contexto evangélico, experiencias previas que hemos tenido, es muy común, hermanos, una muy mala y antibíblica costumbre dentro de las iglesias evangélicas, que se le llame a ciertas personas mi padre espiritual. ¿Cuántos han escuchado eso, hermanos? Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, y no es que todos. Incluso líderes, hermanos, que quieren empujar este título sobre la congregación y les dicen: ustedes son mis hijos espirituales. Al decir eso, hermanos, el propósito, uno de los propósitos primordiales, es engrandecerse sobre la congregación y que, regresando al punto, se enseñoríen sobre ella. Entonces, como de la misma manera los padres tienen a sus hijos, esos hijos deben de obedecer lo que el padre les dice. En el contexto espiritual, estos falsos ministros quieren aplicarlo de la misma manera. Ustedes son mis hijos espirituales, por lo tanto deben de obedecer a su padre espiritual, les diga lo que les diga. Hay varias cosas que debemos de dejar en claro, hermanos. En primer lugar, cada uno de nosotros que ahora tenemos la nueva vida en Cristo Jesús, estamos vivos espiritualmente no gracias a ningún ministro. Gracias a Dios, hermanos. Gracias solamente a Dios. Dios es el verdadero Padre de nosotros y Padre de los espíritus, como incluso se menciona en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 9, donde dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. La pregunta que presenta a continuación: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? La vida espiritual que nosotros tenemos en Cristo, queridos hermanos, no es en base a una simiente corruptible, sino, como la palabra de Dios nos enseña, es gracias a una simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿por qué la gente comúnmente carga este título? Porque no entienden la función que los líderes verdaderamente bíblicos tenemos en cuanto a la grey de Cristo. Regresando a la ilustración que presentaba el pastor John MacArthur, hermano, nosotros simplemente somos los meseros. Y como meseros hay muchos. Las personas que Dios salva, queridos hermanos, no es gracias a los meseros, es porque Él decidió mostrar su misericordia. A la luz de eso, nuestro único Padre espiritual es nuestro Dios que está en los cielos. Y ningún hombre, hermanos, sobre la faz de esta tierra puede ocupar ese título, porque nosotros no estamos vivos espiritualmente gracias a ningún pastor, gracias a ningún ministro, gracias a ninguna persona, hermanos, solamente nuestro Dios. Ahora aquí puede surgir la pregunta: bueno, pero yo he leído que en varias ocasiones el apóstol Pablo llamó a sus discípulos hijos en la fe. Por ejemplo, como lo vemos en primera de Timoteo 1:2, donde dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Lo que debemos de aclarar aquí, hermanos, es de que Pablo se está mencionando con este título en cercanía con aquellas personas que él mismo fue instrumento para que ellos llegasen a los pies de Cristo, pero lo que no podemos ver en ninguna porción de la Escritura es que Pablo pretendiese tener un dominio sobre ellos como un típico de los del día de hoy, padre espiritual, sino que Pablo usa este título en un sentido de afecto o de amor. En ninguna porción de la Escritura podemos ver, hermanos, que siervos de Dios tomasen esa posición, lo cual nos lleva hasta cierto punto a una verdad. Nosotros, espero que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos un gran afecto por aquellas personas que fueron usadas por Dios para llevarnos al conocimiento de Cristo. Nosotros guardamos cierto afecto por aquellas personas que Dios ha usado para nuestro propio discipulado, y eso es glorioso, hermanos. El punto aquí a resaltar es que tenemos un afecto, pero no un afecto más elevado de lo que debemos de presentar. Porque la persona que Dios usó, queridos hermanos, no fue más que un instrumento de barro en sus manos. La vida espiritual, una vez más, que nosotros tenemos es gracias a Dios, no gracias a esas personas. Y cuando nosotros no entendemos eso, hermanos, es por eso que incluso personas incluso se puedan levantar el cuello y decir: yo he ganado 50 almas para Cristo. Hermanos, ninguna persona gana ninguna alma. Nosotros, una vez más, no somos más que meros meseros que llevamos a cabo la función otorgada por Dios, pero el que salva es Dios. Es Dios el que salva, hermanos. Y nosotros debemos de tener eso en claro. Entonces es correcto tener un afecto, hermanos, por aquellas personas que han sido usadas por Dios, pero lo que no es correcto, queridos hermanos, es ver a tales personas como que tienen un nivel de espiritualidad mucho más alto y por lo tanto nosotros debemos de seguirlos de una manera ciega, porque eso para nada lo podemos ver dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña, y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. A la luz de esta verdad y el no practicarla o no entenderla, es como, hermanos, tanta herejía se ha infiltrado dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque a base de esta verdad, hermanos, es por la razón que hoy en día, como si fuese franquicia, se venden, y se dice se vende porque es lo que hacen, las famosísimas coberturas espirituales. Estoy seguro que nosotros hemos escuchado también, hermanos. Oh, pero es que ¿cuál es tu cobertura espiritual? No, porque yo conozco un pastor, un apóstol que la ofrece. Solamente le tienes que dar el 15%. Hermanos, la única cobertura espiritual que necesitamos es la de Cristo. Pero lo que estos hombres hacen al elevar su egocentrismo es que ellos creen, hermanos, que tienen un favor limitado solamente para ellos por parte de Dios, de tal manera que las bendiciones y favores de Dios fluyen a través de ellos y que incluso ellos pueden manipular las bendiciones de Dios como les dé su mejor antojo. Hay un falso maestro en Miami muy conocido que durante el tiempo del coronavirus se levantaba el cuello diciendo que iglesias por todo el mundo había ministros que habían muerto, pero que aquellas iglesias que estaban bajo su cobertura, ningún pastor fue afectado. Hermanos, qué egocentrismo de la gente. Pero ¿por qué la gente le sigue? ¿Por qué la gente cree esas cosas? Porque simplemente no conocen la palabra de Dios. El favor de Dios hacia nosotros, queridos hermanos, espero que lo tengamos en claro, no depende de ningún hombre, de ninguno, hermanos. El favor de Dios hacia nosotros depende solamente de su misericordia y su gracia. Eso es todo, hermanos. Pero como la gente le encanta portar estos títulos, enseñorearse sobre la congregación, es por eso que la gente, aparte de imponer ese título de que yo soy tu padre espiritual, tú debes de seguir lo que yo te enseñe, no me debes de cuestionar, porque como un padre no es cuestionado por su hijo, tú tampoco me debes de cuestionar. Es precisamente lo que Jesús está atacando, hermanos. Que personas se eleven a sí mismos a posiciones que jamás fueron otorgadas por parte de Dios. Y es interesante ver, hermanos, cómo personas ciegamente siguen a este tipo de personas.
Personalmente conozco a personas que por el hecho de que nacieron, ellos lo consideran espiritualmente bajo el liderazgo de ciertas personas, ahora tienen la responsabilidad de ser leales a esa persona por el resto de sus vidas. No importan los errores, no importan las herejías que esas personas cometan. ¿Por qué? Porque es mi padre espiritual y por lo tanto yo lo debo de seguir. Ese título, queridos hermanos, no debería de ser parte de nuestro vocabulario, porque una vez más, nuestro Padre Celestial es nuestro único Padre espiritual. ¿Mostramos un afecto y respeto por aquellas personas que nos guían y nos discipulan? Claro que sí, y gloria a Dios por sus vidas, pero queridos hermanos, no elevemos a ninguna persona, ya sea que lo conozcamos personalmente o a través de las redes sociales, no elevamos a ninguna persona a un estado, a un título, a una posición que jamás ha sido otorgada por parte de Dios. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no existe tal cosa como aquí están unas personas y acá están las demás. No, hermanos. Delante de Dios, aquí estamos todos, parejos. ¿Hay personas que tenemos unas responsabilidades delante de Dios? Claro que sí. Hay personas que tienen otra responsabilidad, pero como dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8, todos vosotros sois hermanos. Espiritualmente todos ustedes son iguales. ¿Tenemos responsabilidades diferentes? Claro que sí, pero no hay uno con un honor espiritual más grande que el otro. Somos hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así llegamos a la tercera instrucción, que notemos, hermanos, que aparentemente es una repetición de la primera que vimos en el versículo 8. Notemos la tercera, versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nos preguntamos nosotros, ¿qué no acabamos de aprender de la instrucción de no ser llamados rabí, que significa maestro? ¿Acaso es la misma instrucción que vemos en el versículo 10 a la que vemos en el versículo 8? Claro que no. La palabra que se usó en el versículo 8 originalmente se mantuvo en la traducción al español, que es la palabra rabí. Pero la palabra que se usa en el verso 10, hermanos, es una palabra completamente diferente. Y una vez más se resalta la importancia de escudriñar las escrituras para dar la interpretación correcta. Esta palabra que encontramos en el versículo 10, que en la Reina Valera 1960 se traduce como maestro, es la palabra original categetes. Y lo que esta palabra significa, hermanos, es literalmente un guía o una persona que va caminando marcando una área para que los demás le sigan. Esa es la idea, hermanos, de esta palabra categetes. La versión Dios habla hoy lo presenta de la misma manera, versículo 10. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Esta palabra, hermanos, original es rara, tanto culturalmente para ellos como escrituralmente. Tan rara, hermanos, que solamente la encontramos en todo el Nuevo Testamento en 2 ocasiones. Y las 2 ocasiones que encontramos esta palabra a lo largo de todo el Nuevo Testamento se encuentran en este versículo 10, pues notemos que la palabra es repetida. Ni seáis llamados maestros categetes, porque uno es vuestro catejete, el Cristo. A la luz del contexto, hermanos, una vez más, lo que esta instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver es que ninguno pretenda que tiene la autoridad sobre los demás para que los demás lo sigan, y si alguien se sale de su camino es un rebelde o un hereje. Porque la única persona que tiene tal autoridad, queridos hermanos, es Cristo, que es nuestra verdadera guía espiritual. Solamente Cristo, hermanos. Por eso mismo deberíamos delimitar ese título que, pues, seamos sinceros, no es tan común en nuestro contexto. O personalmente yo no he escuchado de alguien que diga, no, sí, tal persona es mi guía espiritual. Pero en aquel entonces, aunque es raro, se usaba por parte de estos falsos maestros, y la instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo, que no sea su deseo que les anden llamando rabí, que no sea su deseo que les anden llamando Abba o Padre Espiritual, que no sea su deseo que les anden llamando guías espirituales, porque solamente Cristo es nuestra guía espiritual. Primera de Pedro 2:21 nos enseña
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Las pisadas que nosotros debemos de seguir son las de nuestra guía espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo, no la de ningún hombre. ¿Por qué? Porque todos los hombres sobre la faz de esta tierra, queridos hermanos, seguimos luchando con el pecado, cometemos errores, y si una persona sigue ciegamente a un guía humanamente hablando, va a pasar exactamente lo mismo que vemos al principio del Evangelio del Mateo, que si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Nuestra guía espiritual, queridos hermanos, es solamente Cristo. Nuestro Padre espiritual es nuestro Dios que está en los cielos. Y el único Rabí supremo, la fuente de sabiduría y la fuente de la verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, hermanos, que de una manera repetida lo que Cristo está atacando y a la vez instruyendo a sus discípulos es que a los fariseos les encanta portarse estos títulos para sentirse mayores que los demás. Ustedes no. No busquen que les llamen rabí, los fariseos lo hacen. Ustedes no. No busquen que les llamen padre espiritual, los fariseos lo hacen. Ustedes no. No busquen que les llamen guía espiritual, a los fariseos les encanta, a ustedes no. Podemos ver el contraste, queridos hermanos, de los falsos ministros y los verdaderos ministros a la luz de la Escritura. Ese es el punto que nuestro Señor Jesucristo está enfatizando. Y ahora, para este grave problema, hermanos, si hubiese ese sentir en el corazón de un líder, de que sí le encante portar estos títulos, de que sí le encante tener un reconocimiento por encima de los demás, hay un antídoto para este grave problema. Y este antídoto, esta medicina, queridos hermanos, es la humildad, que es lo que ahora nuestro Señor Jesucristo presenta en el versículo 11 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 23, 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, ¿qué pasará con esa persona? Será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. En realidad, hermanos, todas las instrucciones que nosotros encontramos del verso 8 al verso 12 se resumen en esta verdad. No sean orgullosos, sean humildes. En eso se resume todo, hermanos. Existen, hermanos, muchas características de los verdaderos siervos de Dios, pero todo comienza con la humildad. De hecho, en el reino de los cielos, la humildad, hermanos, como lo aprendimos meses atrás, es la verdadera grandeza. Aquellos que tienen tiempo congregándose con nosotros recuerdan aquella enseñanza de la cual aprendimos en Mateo capítulo 20, versículo 25, donde dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En aquel entonces nuestro Señor Jesucristo presentó esta enseñanza después de recibir una petición muy fuera de lugar por parte de dos de sus discípulos. ¿Qué fue lo que le pidieron? Señor, cuando estés en tu reino, queremos uno sentarnos a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben ni lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos equivocadamente querían portar esas posiciones de tal manera que tuvieran un señorío sobre los demás. Jesús les dice: ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Y es cuando les presenta esta enseñanza sobre la humildad, que es la verdadera grandeza en el reino de los cielos. En este contexto podemos ver, hermanos, que ahora lo está presentando, pero en contraste con lo que viene siendo el comportamiento y las características de los falsos ministros. Es como si Jesús les estuviese diciendo: los falsos ministros son orgullosos, ustedes no. Ahora, este sentido, queridos hermanos, de no ser orgulloso y ser humilde, en realidad cubre todas las diferentes etapas en la vida del cristiano. Porque equivocadamente podríamos pensar: bueno, sí, eso de humilde es muy aplicable para los líderes. Pero en realidad, hermanos, esto tiene una aplicación muchísimo más grande que esa, que es la misma que estaremos aprendiendo. En primer lugar, la persona más grande ante los ojos de Dios, hermanos,
no es aquella persona, como lo hemos aprendido, que tiene los más títulos, que tiene los más premios. La persona grande ante los ojos de Dios, hermanos, es aquella persona que sirve con humildad como un siervo desinteresado. Tal persona no espera recibir nada a cambio. Tal persona no espera el reconocimiento público. Tal persona no espera aportar un título de grandeza delante de los hombres. Esta humildad, que es la verdadera grandeza ante los ojos de Dios, hermanos, tiene que ver con servir en humildad, con absolutamente ningún sentido de querer ganar algún reconocimiento público delante de la congregación. Tal persona no busca un beneficio propio ni el reconocimiento público. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, es nuestro más glorioso y grande ejemplo. Cristo es nuestro estándar a seguir en cuanto a humildad y servicio. La palabra nos enseña como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ahora vamos a tomar un paso atrás, hermanos, porque sería verdaderamente lamentable que todos partamos de este servicio en esta oportunidad con solamente la idea de que, bueno, sí es cierto, todos los líderes deben de ser humildes. Eso es una verdad, hermanos, claro que sí. Pero como ya lo mencioné, debemos de tomar un paso hacia atrás. Porque la humildad, hermanos, ocupa todas las etapas del genuino y verdadero hijo y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cubre todas las etapas, hermanos, de tal manera, mucha atención, que fuera de la humildad, la misma que Cristo está haciendo referencia en este versículo, fuera de la humildad, hermanos, es imposible entrar al reino de los cielos. Para que no pensemos equivocadamente, bueno, este tema no me pertenece a mí porque yo no soy un líder. Hermanos, la humildad es el centro del comportamiento del verdadero cristiano. Fuera de la humildad, hermanos, que no se engañe ninguna persona y que piense que puede ser parte del reino de los cielos. Mateo 5:3 nos enseña: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Si el reino de los cielos le pertenece a los pobres de espíritu, es decir, a los humildes, el contraste es que aquellos que no son humildes, aquellos orgullosos, no pueden entrar al reino de los cielos. El viernes de oración, hermanos, compartía un devocional referente a la importancia de orar a Dios para que nos dé la valentía y valor y hablar su palabra con denuedo. Y cuando compartía ese devocional, compartía, hermanos, de que muchas veces, hermanos, nosotros cometemos el error al momento de presentar el evangelio de querer maquillarlo o querer presentarlo de una manera que sea políticamente correcto para no ofender a los oyentes. Pero una realidad que debemos de entender, hermanos, es que las verdades del evangelio son ofensivas. Nosotros no las compartimos con el afán de ofender, hermanos, pero las verdades del evangelio son ofensivas. Y la razón primordial, hermanos, porque son ofensivas, es porque literalmente el orgullo está reinando en el corazón de este mundo caído, de tal manera que cuando el mensaje fiel del evangelio es predicado y le dices a una persona orgullosa, eres un pecador y debes de depositar tu confianza en Cristo y arrepentirte de tus pecados, si no pasarás la eternidad en el infierno, queridos hermanos, eso, una persona orgullosa va a ser verdaderamente ofensivo. Es por eso que es imposible que una persona orgullosa sea parte del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se necesita la humildad para reconocer delante de Dios: Dios, soy un pecador. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Por favor, ayúdame, sálvame. Deposito mi confianza en ti. Se requiere esa humildad elemental, hermanos, para siquiera ser parte del reino de los cielos. Así que antes de pensar en humildad en el contexto de liderazgo, pensemos en humildad en el contexto más elemental. ¿Eres parte del reino de los cielos? Si la respuesta es sí, es porque ya hay humildad en ti. Reconoces que eres un ser pecador, imperfecto, salvo por la gracia de aquel que es perfecto.
Si no reconocemos eso en el sentido más elemental, hermanos, no podemos ser partes del reino de los cielos. En Mateo capítulo 18, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo enseñó: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, ¿dónde? No se puede, hermanos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No podemos pensar en ser líderes para Cristo en su reino sin asegurarnos en primer lugar que hemos entrado en su reino. Y no nos es posible entrar en su reino si no hay humildad en nuestro corazón. De la misma manera, hay una etapa intermedia entre nacer de nuevo y ocupar una posición de liderazgo dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso incluso, hermanos, que cuando nosotros vemos los requisitos pastorales en las cartas que escribe el apóstol Pablo, uno de los requisitos dice que no sea un neófito, que no sea un principiante. ¿Por qué? Porque usted se imagina, hermanos, que viene una persona que está muerta en sus delitos y pecados, escucha el mensaje del evangelio, Cristo hace su obra en el corazón de esa persona, y que el próximo domingo le invitamos y le digamos: hermano, ¿qué le parecía ser líder en la iglesia? Ese hermano va a ser un desastre, porque hay un proceso intermedio, y ese proceso intermedio, que en realidad nunca termina, es el hecho de ser discipulados. Y no podemos ser discipulados, hermanos, si no hay humildad en nuestro corazón. ¿Usted alguna vez ha intentado, hermano, hermana, enseñarle algo a alguien, a una persona orgullosa? Es como hablar con la pared, hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo de esa persona le hace pensar: bueno, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo ya lo sé todo. En el corazón humilde, queridos hermanos, siempre hay la disposición: esta persona tiene algo que enseñarme a mí. Pero el orgulloso no puede ser discipulado. ¿Por qué? Porque aparentemente todo lo sabe. Y más bien él te va a enseñar a ti, no al revés. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso, les dice en Efesios capítulo 4, versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y mucha atención, versículo 2. ¿De qué manera se debía de llevar a cabo esta función? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquel cuya persona reina el orgullo en su corazón, hermanos, vemos precisamente lo contrario a lo que menciona el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en el versículo 2. No soporta a los demás, no hay mansedumbre y no hay humildad, porque esa persona tiene todas las respuestas. De hecho, si el apóstol Pablo estuviera aquí, esa persona le estuviera aconsejando al apóstol Pablo. Tan grande es su orgullo, hermanos. Ahora, nunca lo van a reconocer, hermanos, de esa manera pública, pero su comportamiento manifiesta lo que verdaderamente está en su corazón. No hay humildad. Esa persona, queridos hermanos, primero que nada, está en peligro porque no muestra la característica primordial de ser parte del reino de los cielos. Y eso por sí solo, queridos hermanos, es un grave problema. Porque muy posiblemente esa persona está engañada y va camino a destrucción. Ese es el punto principal, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo presenta ahora en estos versículos de los cuales aprendemos el día de hoy. El punto principal es: no imiten el comportamiento orgulloso, obstinado de los falsos ministros, porque en los verdaderos ministros y discípulos de Dios se manifiesta la humildad. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora en este versículo 2, hermanos, notemos la causa y efecto presentada en relación con la humildad. Porque nos presenta que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estas sabias y divinas palabras, queridos hermanos, las encontramos por toda la Escritura, y espero que estas palabras puedan hacer eco en el corazón de cada uno de nosotros. Rápidamente, hermanos, quiero compartir unos ejemplos sobre cómo esta verdad gloriosa y divina, hermano, la encontramos por toda la Escritura.
Job capítulo 22, versículo 29. Cuando fueron abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Santiago capítulo 4, versículo 6. Porque Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La lectura que hicimos al principio del servicio es otra dentro de muchas otras más, queridos hermanos, que nosotros encontramos por la palabra de Dios. A la luz de esta verdad, de la misma manera, hermanos, por toda la palabra de Dios podemos ver el cumplimiento de esta causa y efecto en muchos hombres a lo largo de la Escritura. No sé cuántos de ustedes hayan leído la historia de Sennacherib, como lo vemos en 2 de Crónicas capítulo 32. Fue una persona que se enalteció y Dios la humilló. Todos conocemos el conocido caso de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con este rey? Daniel capítulo 4, versículo 30. Vean la manera en que se expresaba Nabucodonosor, hermanos. Porque aquí vemos el cumplimiento de la causa y efecto que nuestro Señor Jesucristo presenta en el versículo 2. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vean este ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Vean la manera en que se expresa Nabucodonosor. Y ahora veamos el efecto, versículo 31 en adelante. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Dónde está el libre albedrío de Nabucodonosor, hermanos? Literalmente por enaltecerse, Dios lo volvió loco. Terminó como los animales por 7 años. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ejemplos como estos tenemos muchos por toda la Escritura. Posiblemente conozcan el hecho de Herodes, que también terminó siendo un banquete para los gusanos, hermanos. ¿Por qué? Porque también se enalteció en su corazón. Soberbios, humillados. Porque el que se enaltece será humillado. Pero por el otro lado, del otro lado de la moneda de esta causa y efecto, podemos ver, hermanos, que aquellos que sirven en el reino de nuestro Señor Jesucristo con humildad serán enaltecidos. Esto, hermanos, es verdaderamente una gloriosa verdad de la gracia y misericordia por parte de nuestro Señor Jesucristo. No solamente, hermanos, nuestro Dios todopoderoso y eterno ha entregado salvación para este grupo de personas que ninguno de nosotros la merecíamos. No solamente ha derramado su cruz, su sangre en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, hermanos, sino que aparte de salvarnos, ha prometido, queridos hermanos, el Dios 3 veces santo, creador del universo, que todas esas personas que le sirven con humildad van a ser exaltadas en su reino. Hermanos, estas personas no van a ser exaltadas como unos vagabundos, sino como los hijos amados del Rey, dueño del universo y todo lo que en él existe. Ese es el Rey y Dios al que nosotros servimos, hermanos. El salmista decía en el Salmo 113, versículo 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla y mira en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Y para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Qué glorioso es nuestro Dios, hermanos.
Ahora, a la luz de esta gloriosa verdad, yo les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, contesten en su propio corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está verdaderamente humilde y sumiso delante de Él? ¿O se enaltece y está lleno de orgullo? O otra pregunta en conjunto con esa, ¿con qué actitud servimos en su obra? ¿Lo hacemos con humildad o lo hacemos con orgullo? El orgulloso, hermanos, piensa que merece y por lo tanto tal posición le debe ser entregada. El humilde reconoce que todo lo que hace es un privilegio servir en el reino de nuestro Dios, porque a fin de cuentas la honra y la gloria son de Él, no de nosotros. ¿Con qué sentido, hermanos, nosotros servimos en la obra de nuestro Dios? Ahora creo que es necesario, hermanos, aclarar algunos puntos referente a lo que no es humildad. Porque lamentablemente podemos equivocadamente atribuir ciertos comportamientos a la humildad. Por lo tanto, permítanme, hermanos, aclarar unos asuntos sobre lo que no es humildad. La humildad, hermanos, no es inseguridad. Porque nosotros podíamos malinterpretar nuestras inseguridades en Cristo como humildad. Un ejemplo claro de cómo no es humildad la inseguridad lo vemos en el apóstol Pablo, que se expresa de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, donde dice el apóstol: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo estaba seguro de su identidad, no había inseguridad en él, pero él reconoce que no era por sí solo, sino, como dice él, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces la humildad no es inseguridad. La humildad, hermanos, tampoco es inactividad. Porque de la misma manera podríamos pensar, no, yo aquí humildemente me quedo, que los hermanos hagan la obra. No, el hermano es muy humilde, por eso él no se involucra. Hermanos, humildad no es inactividad. El mismo ejemplo que acabamos de leer, el del apóstol Pablo, una vez más dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces la humildad, hermanos, no es inseguridad, no es inactividad, pero ¿qué es lo que sí es la humildad? La humildad bíblica, hermanos, es una dependencia absoluta de la gracia y misericordia de Dios. Reconocemos que fuera de la gracia de Dios, fuera de la misericordia de Dios, no podemos hacer nada. Por eso Pablo dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La verdadera humildad no busca poder, no busca prestigio, no busca títulos, mucho menos busca ser el centro de atención. Filipenses 3:8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La persona que obra en el reino de nuestro Dios de tal manera, con esa humildad, no buscando títulos, no buscando enseñorearse sobre los demás, ese tipo de persona, queridos hermanos, será enaltecido. Y es una promesa que no se limita solamente para estos porque son los preferidos de Dios. No, hermanos, es una promesa para todos. Si tú obras en el reino de nuestro Dios con la humildad que la palabra presenta, Dios Padre promete que serás enaltecido, hermano, hermana. El comentarista Matthew Henry comenta al respecto: en este mundo, el humilde tiene el honor de ser aceptado por el santo Dios y respetado por todos los hombres sabios y buenos, de ser calificado y a menudo llamado para los servicios más honrosos, porque el honor es como la sombra, que huye de aquellos que la persiguen y la agarran, pero sigue a los que huyen de ella. Sin embargo, en el otro mundo, los que se han humillado con contrición por su pecado, en aquiescencia a su Dios y en condescencia con sus hermanos, serán exaltados para heredar el trono de gloria
no solo serán reconocidos, sino coronados delante de los ángeles y de los hombres. Es lo que nos espera, queridos hermanos, si nosotros obramos en el reino de nuestro Dios con humildad. Y llamó mi atención mucho esta parte del comentario de Matthew Henry, que dice que el honor es como la sombra que huye de aquellos que la persiguen y la agarran, pero sigue a los que huyen de ella. Comúnmente, hermanos, aquella persona que obra en su orgullo va a estar persiguiendo la posición, cueste lo que cueste, hermanos, porque la anhela. Pero como dice aquí, sigue el honor a los que huyen de ella. No en un sentido que se desprecie, pero queridos hermanos, resalto el punto principal. El anhelo primordial en los discípulos y siervos de nuestro Señor Jesucristo no es que la atención se dirija a ellos mismos. Es dar a conocer día a día las gloriosas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Es eso, hermanos. A la luz de esa verdad, les pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿existe esa humildad en ti? ¿O eres incluso como ese tipo de persona que dice, no, hermano, yo me siento orgulloso de lo humilde que soy? Hermanos, el orgullo es un mal con el cual cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que luchar todos los días. En nuestra naturaleza humana y caída, queridos hermanos, el orgullo es un mal con el cual tenemos que luchar. Y si tú eres el tipo de persona que dice, no, hermano, yo la verdad no lucho con eso, estás reflejando públicamente el orgullo tan grande en tu corazón. El orgullo, queridos hermanos, es algo que día a día debemos de luchar con él. Decía el conocido predicador Spurgeon, si no corto cada día la mala hierba del orgullo, a la semana la tengo en el cuello. Hermano, hermana, si tú no cortas con esa mala hierba del orgullo, para el fin de semana la hierba la vas a traer acá. Por eso, queridos hermanos, es necesario que día a día pidamos la ayuda de nuestro Dios. Veamos el modelo perfecto revelado en las Santas Escrituras y que hagamos lo que está en nuestras capacidades para imitar a aquel verdaderamente humilde que, siendo Dios, no estimó ser en forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo, vino a esta tierra. Estando en esta tierra, incluso, hermanos, no buscó que la gente le sirviese. Él vino a dar su vida en rescate por muchos y servirnos a nosotros. Pero nosotros muchas veces buscamos que la gente nos sirva y nosotros no queremos servir a los demás. ¿Por qué? Por la falta de humildad y porque nos sobra orgullo. Esa es la razón sencilla, hermanos. Dice una vez más la palabra de nuestro Dios: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. La pregunta es, queridos hermanos, ¿tú quieres ser humillado por parte de tu Dios en el día del juicio? ¿O quieres ser enaltecido? Porque la respuesta debe de ser dictada a través de nuestro comportamiento. Si nosotros queremos ser enaltecidos en aquel día glorioso, nos es necesario caminar, obrar en humildad. Pero si esperamos ser humillados en el día de juicio, entonces, querido hermano, hermana, no luches con tu orgullo y permite que ese orgullo continúe gobernando tu caminar y tu forma de pensar. Proverbios capítulo 18, versículo 12, les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Y les pido, hermanos, que por favor me ayuden a dar lectura solamente a este versículo 12. Y espero que estas palabras, queridos hermanos, puedan hacer eco en nuestros corazones. Dice la palabra de nuestro Dios: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra que es perfecta, Señor. Tu palabra que es la fuente de sabiduría, pues es inspirada por el verdadero Rabí, el supremo maestro. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has engendrado
espiritualmente, Señor. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre espiritual. Gracias te damos, oh Cristo de la gloria, porque tú eres nuestra guía espiritual. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo generando en nuestros corazones ese sentir, Señor, de jamás atribuir tales posiciones, tales títulos a ningún hombre sobre la faz de esta tierra, Señor. Tales títulos, Señor, y esos lugares en nuestros corazones solamente le pertenecen al Rey de la Gloria. De la misma manera, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndonos conscientes de esas diferentes áreas en nuestra vida en las cuales el orgullo continúa reinando, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayudes para que verdaderamente se refleje esa humildad en nuestros corazones de tal manera que podemos ver a nuestro prójimo como superiores a nosotros mismos, como tu palabra lo demanda, Señor. Dentro de tu iglesia, Señor, no debe de haber grupo de personas o una persona que sobresalga sobre los demás, sino solamente Cristo. En tu soberanía y sabiduría perfecta es por eso, Señor, que tú has establecido una pluralidad de pastores en tu iglesia, Señor, para que no haya uno que quiera sobresalir sobre el resto. Todos somos ovejas, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ese glorioso principio. Genera la humildad verdadera que solamente tu Espíritu Santo puede generar, Señor. Y que sea nuestro deseo, Señor, hoy, mañana y por el resto de nuestros días, a través de la obra que llevamos a cabo, Señor, que la atención de la gente no sea dirigida hacia nosotros, Señor, sino que en todo momento el anhelo de nuestro corazón sea que el Cordero que fue inmolado, el Alfa y el Omega, nuestro Señor Jesucristo, sea el único que reciba la gloria, la honra y el poder. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.